Bien, mi nombre es Emilia Andrea García García, soy del grupo 307 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero y hoy vamos a hablar sobre la epidemiología del cáncer. Bien, sabemos que el cáncer va a ser un trastorno del crecimiento y comportamiento celular. Aquí se debe definir lo que es la causa principal a nivel celular y molecular, pero entonces, ¿de qué nos va a servir la epidemiología o qué tiene que ver la epidemiología en el cáncer? Eh, la epidemiología nos puede contribuir en gran medida al cáncer, ya que se puede conocer lo que es el origen de este. Bien, la incidencia del cáncer. Podemos notar en el cuadro de muertes estimadas por cáncer, según la localización y el sexo, em, que hay un aumento significativo en lo que es la tasa de mortalidad global por cáncer entre hombres, y este va a ser debido a lo que es el cáncer de pulmón. En las mujeres, por el contrario, hay una pequeña reducción en las tasas de mortalidad por cánceres como el cuello del útero, estómago e intestino grueso. Estas tendencias, este descenso, es contrarrestado por un aumento en lo que es el cáncer de pulmón entre las mujeres. Entonces, la reducción de lo que es el cáncer, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello del útero va a estar relacionado con lo que es la aplicación de los estudios de citología para la detección precoz de este tumor y de sus lesiones precursoras. En lo que es una tabla general en México, tenemos lo que es en primer lugar el cáncer de pulmón, el segundo va a ser el gástrico, el tercero va a ser hígado y vías biliares y cuarto, quinto y sexto va a ser próstata, carcinoma de mama y cáncer de cérvico uterino respectivamente. Ahora las variables geográficas y ambientales. Tenemos factores ambientales, entonces estos van a ser la causa principal de los cánceres esporádicos que son más comunes. Por ejemplo, tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama, lo que es en Estados Unidos y Europa, su tasa de mortalidad va a ser de 4 a 5 veces más altas que en Japón. Por el contrario, la tasa de mortalidad por cáncer de estómago, en lo que es ambos sexos, es de unas 7 veces más alta en Japón que en Estados Unidos. Y lo que es el carcinoma hepatocelular va a estar, que bueno, es infrecuente en lo que es en Estados Unidos, va a ser el más mortal en muchas poblaciones de África. Entonces a esto nos referimos con lo que son los factores ambientales, que la epidemiología va a tener va a ser de suma importancia, ya que esto nos va a ayudar a saber el origen de. Entonces, casi todas las pruebas nos van a indicar que estas diferencias geográficas son más ambientales que genéticas en realidad. Entonces, no son pocos los carcinógenos que existen ambientales. Estos van a estar en el medio ambiente, en el lugar de trabajo, en la comida, en el hábito personal. Entonces, hay unos carcinógenos que van a estar determinadas a ciertas profesiones. Por ejemplo, en este cuadro tenemos lo que son los cánceres relacionados con las profesiones. Tenemos a la gente, el lugar del cáncer y el uso o la aparición típica. Por ejemplo, tenemos el óxido de etileno, que es una leucemia. Este va a ser el agente para madurar frutas y frutos secos. Y este también es utilizado en lo que son los propulsores de cohetes y síntesis química, en fumigantes de productos alimenticios y tejidos y en esterilizantes para equipos hospitalarios. La edad, bien, en la edad, ¿de qué manera va a estar relacionada con el cáncer? Bueno, pues el cáncer va a aumentar con la edad. La mortalidad por cáncer aumenta de lo que son los 55 a los 75 años y va a disminuir después de los 75 años. Va a existir una reducción a esta edad y pues también tiene que ver en este aumento de la mortalidad de cáncer, va a estar relacionada o acompañada por el envejecimiento, por lo que es la reducción de la inmunidad. En el caso de los niños menores de 15 años,
El cáncer va a ser la causa un poco más del 10% de todas las muertes en niños de esta edad y los principales cánceres mortales en estos niños va a ser la leucemia, los tumores del sistema nervioso central, linfomas, sarcomas de tejidos blandos y sarcomas óseos. Bien, ahora la herencia. En la herencia, pues nos va a decir que no solamente existen factores eh, ambientales o factores que tengan que ver con la edad, sino también va a haber predisposición hereditaria. Entonces, para poder desarrollar muchos tipos de cánceres, incluidos los más comunes, existe también una predisposición hereditaria. Las formas hereditarias se van a dividir en tres grupos, lo que son los síndromes autosómicos dominantes del cáncer, síndromes autosómicos recesivos de reparación defectuosa del ADN y cánceres familiares de herencia indeterminada. En este último tenemos lo que son los cánceres más comunes, unos ejemplos, es el colon, el cáncer de colon, el de mama, ovario y cerebro. Entonces, sus principales características que van a definir a estos cánceres familiares va a ser la edad temprana de inicio, los tumores en dos o más familiares cercanos y los tumores múltiples o bilaterales. Bien, tenemos también lo que son las lesiones preneoplásicas. En términos generales, estas lesiones preneoplásicas o precánceres son denominaciones poco afortunadas, ya que estas van a implicar una inevitabilidad. En su mayor parte, estas no suelen evolucionar a cáncer, pero su presencia continua aumenta el desarrollo de un proceso maligno. En muchos casos, lo que son las lesiones precursoras son originadas ya sea en una lesión tisular o una inflamación crónica. Esto significa que debido a la presencia de esta inflamación crónica o lesión tisular puede aumentar la probabilidad de que se produzca un proceso maligno debido a la proliferación regeneradora continua y a la exposición de las células de los subproductos de la inflamación. Entonces, estos procesos pueden inducir a lo que es la aparición de mutaciones somáticas. Ahora hablaremos de lo que son las bases moleculares del cáncer. Ahora hablaremos de lo que son algunos principios fundamentales para poder entender de una manera más detallada las bases genéticas del cáncer. Ahora, el daño genético no mortal. Cuando hablamos de un daño genético, es decir, mutación, puede adquirirse por ya sea agentes ambientales, radiaciones, productos químicos, virus o heredarse en una línea germinal. Existe una hipótesis que dice que el cáncer es una masa tumoral, implica una masa tumoral que va a ser consecuencia de la expansión clonal de una única célula progenitora, que ya tiene un precedente, o bueno, más bien ha sufrido ya un daño genético, es decir, que los tumores son monoclonales. Ahora, existen principales dianas de las lesiones genéticas. Vamos a tener cuatro. Los protooncogenes, que son de promoción del crecimiento, genes supresores tumorales, que estos van a ser la inhibición del crecimiento, genes de regulación de la muerte celular programada, es decir, la apoptosis, y genes relacionados con la reparación del ADN. Puede decir, hablando en términos de crecimiento y supervivencia, que las alteraciones genéticas de las células tumorales van a tener pues ciertas ventajas sobre las células no tumorales. Ahora los oncogenes. Bien, estos genes van a inducir la aparición de un fenotipo transformado cuando se expresan en las células. Los oncogenes van a estar mutados o van a mostrar una sobreexpresión de versiones de genes celulares, de células que pues son normales. Entonces estas se van a denominar protooncogenes. La mayoría de los oncogenes conocidos van a codificar factores de transcripción,
proteínas reguladoras del crecimiento, proteínas que participan en la supervivencia de la célula. Se pueden considerar estos oncogenes dominantes porque la mutación de un único alelo puede inducir lo que es la transformación celular. Ahora, los genes supresores tumorales. Estos van a impedir lo que es el crecimiento descontrolado. Son los que nos van a estar ayudando a detener este crecimiento. Y si estos llegan a mutar o desaparecen de la célula, van a permitir el desarrollo del fenotipo transformado. Genes supresores tumorales vamos a tener dos, lo que son los gobernadores y los guardianes. Uno se va a encargar de ser un gen supresor tumoral y el otro se va a encargar por su parte realizar una detección del daño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En los gobernadores, pues son los genes supresores tumorales clásicos, como es el gen RB, en lo que la mutación va a provocar una transformación al eliminar un freno importante de la proliferación celular. En los guardianes, estos son los que se van a encargar de la detección del daño de genoma. Estos van a coordinar una respuesta de control de daño que es muy compleja y así van a provocar el cese de la proliferación o al menos si el daño es demasiado grande como para poder ser reparado, va a inducir lo que es la apoptosis. Un ejemplo de los guardianes es el gen TP53. Este es el denominado guardián del genoma. El gen TP53 va a ser un prototipo de gen supresor tumoral. Este y otros genes guardianes van a participar directamente en el reconocimiento y la reparación de algunos tipos específicos de daño de ADN. Si el gen TP53 o de otros detectores de daños del genoma mutan, no van a provocar directamente lo que es la transformación de las células, sino más bien van a permitir la aceleración de la adquisición de mutaciones en los oncogenes y genes supresores tumorales, que posteriormente van a provocar un desarrollo de un cáncer. Entonces, a este incremento de la tasa de mutaciones a menudo se conoce como fenotipo mutador. Ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones genéticas en el cáncer. Vamos a tener tres tipos de lesiones que van a ser las más habituales de anomalías estructurales no aleatorias en las células tumorales. Estas van a ser las translocaciones equilibradas, las deleciones y las manifestaciones citogenéticas de la amplificación génica. Ahora, las translocaciones equilibradas. Estas translocaciones equilibradas van a estar asociadas en ciertos procesos malignos, en particular a lo que son las neoplasias hematopoyéticas y mesenquimatosas. Estas translocaciones equilibradas van a activar protoncogenes de dos formas. Van a dar lugar a una sobreexpresión de protoncogenes al eliminar sus elementos reguladores normales y así van a provocar someternos a un control de un promotor inadecuado y muy activo. Un ejemplo es el del linfoma de Burkitt, que va a detectar una translocación entre los cromosomas 8 y 14 y así provoca una sobreexpresión del gen MYC. Es decir, hay un movimiento, un cambio en estos en genes del cromosoma. También la otra manera es crear genes de fusión que codifican nuevas proteínas quiméricas. Un ejemplo es el cromosoma Filadelfia en lo que es la leucemia mieloide crónica. Aquí hay una translocación recíproca y equilibrada de los cromosomas 9 y 22. Así de esta manera, pues el cromosoma Filadelfia va a aparecer acortado. Las células linfoides van a ser el objetivo más frecuente de los reordenamientos génicos, ya que estas células van a presentar roturas en el ADN necesarias durante los procesos de recombinación del gen, del receptor del anticuerpo o el linfocito T. Aquí podemos ver lo que es la translocación cromosómica y el oncogen asociado en lo que es la leucemia mieloide crónica. En el cromosoma Filadelfia, donde se van a crear genes de fusión que van a codificar las proteínas quiméricas.
Las deleciones. Las deleciones cromosómicas van a ser la segunda anomalía más frecuente en el cariotipo de las células tumorales. Estas pueden ser observadas en el cariotipo y pues lo que son las deleciones de regiones específicas de los cromosomas pueden dar lugar a lo que son genes supresores tumorales concretos, que en general requieren la inactivación de ambos alelos para que puedan contribuir a la carcinogenia. Es decir, eh, para lograr este mecanismo se debe de producir con frecuencia una mutación puntual inactivadora de un alelo seguida por lo que es la lesión del otro alelo no mutado. Es decir, debe de haber una mutación de un alelo y perderse el otro para que pueda darse eh, un cáncer. Entonces, de esta manera, pues se da lugar a lo que es la pérdida de heterocigosidad, ya que antes las variantes génicas pues eran heterocigotas. Ahora solo tendrán un alelo y todas las que se encuentren en la región de la lesión se va a detectar como homocigota. Bien, ahora las amplificaciones génicas. Los protooncogenes se pueden convertir en oncogenes mediante amplificación. Con lo consiguiente, pues va a haber una sobreexpresión de proteínas. Si no fuera así, estas pues serían normales. Van a producir varios cientos de copias del protocolo de la célula tumoral. En algunos casos, los genes amplificados pueden producir modificaciones en los cromosomas que pueden ser visualizados en el microscopio. Entonces, se pueden ver dos patrones. Van a ser varias estructuras extracromosómicas pequeñas que van a ser denominadas diminutos dobles y va a haber otras regiones que se van a teñir de forma homogénea. Estas regiones van a estar generadas por la inserción de los genes amplificados en las localizaciones nuevas dentro de los cromosomas. Uno de los casos más interesantes de amplificación es el que afecta a los genes MYC en el neuroblastoma. El gen MYC se encuentra amplificado en el 25 a 30% de los neuroblastomas y su amplificación se asocia a un mal pronóstico. Como podemos ver en la imagen, esta es la amplificación del gen MYC en el neuroblastoma humano y están los dobles diminutos. La eneuploidía. La eneuploidía va a ser un número de cromosomas que no es múltiplo del estado haploide, o sea, es una secuencia anormal. El control de la mitosis va a evitar la eneuploidía al inhibir el tránsito irreversible a la anafase hasta que todos los cromosomas replicados hayan creado sus inserciones activas con los microtúbulos del uso. Cuando hay una ausencia completa del control de la mitosis, aquí se va a dar lugar a una letalidad autónoma dirigida por la propia célula y esto, como consecuencia, pues va a dar una incorrecta agregación masiva de los cromosomas. Bien, el microRN y cáncer. Sabemos que el microRN inhibe la expresión post-transcripcional al reprimir la traducción. Entonces, su importante función en el control de crecimiento, la diferenciación y la supervivencia de la célula nos va a indicar que tiene una participación en la carcinogenia. En la imagen podemos ver el papel de los microRN en la génesis tumoral. Si nosotros observamos, podemos ver que los microRN pueden participar en la transformación neoplásica. ¿De qué manera? Aumentando la expresión de los oncogenes o al reducir la expresión de los genes supresores tumorales. Si un microARN inhibe la traducción de un oncogen, la reducción de la cantidad o de la función de ese microARN conducirá a la sobreproducción del producto del oncogen, como podemos ver en la imagen A. Por el contrario, si el objetivo del microARN es un gen supresor tumoral, la sobreactividad del microARN podría reducir la proteína supresora tumoral, como se puede ver en el B. Es decir, la sobreexpresión de mi ARN puede contribuir a la carcinogenia al reducir la expresión de los supresores tumorales, mientras que la deleción o la pérdida de expresión del microARN puede conducir a la sobreexpresión de protooncogenes. Por último, las modificaciones epigénicas y cáncer.
La epigenética se va a referir a los cambios hereditarios irreversibles que tienen lugar en la expresión génica sin que se produzca una mutación. Entonces, estos cambios van a implicar modificaciones post-traducción en las histonas y la metilación de ADN que va a afectar a la expresión génica. Es decir, en las células normales diferenciadas vamos a tener que la mayor parte del genoma no se va a expresar. Entonces, estas regiones del genoma van a estar silenciadas por una metilación del ADN y las modificaciones de las histonas. En una carcinogenia, pues, por otro lado, las células cancerosas se van a caracterizar por una hipometilación del ADN, es decir, que no hay, que es baja la metilación, y una hipermetilación selectiva localizada en genes promotores. De hecho, los genes supresores tumorales a veces van a estar silenciados por la hipermetilación de las secuencias promotoras y no precisamente por una mutación. Entonces, por tanto, los cambios epigénicos pueden influir en la carcinogenia de muchas formas. En conclusión, estos genes supresores tumorales y los de reparación del ADN también pueden estar silenciados por cambios epigénicos y pues van a implicar modificaciones reversibles hereditarias en la expresión génica, sin que se produzca una mutación, sino más bien por una metilación del promotor. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias.